Estos líderes amasaron fortunas inimaginables a costa de sus naciones. Bienvenidos, buscadores de verdades ocultas y relatos no contados. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del poder y la avaricia, donde la corrupción no conoce fronteras ni límites. Prepárense para desentrañar las historias de los 15 presidentes más corruptos de la historia, quienes traicionaron la confianza de sus pueblos y manipularon el destino de naciones enteras. Robert Mugabe. Robert Mugabe, expresidente de Zimbabue, gobernó su país con puño de hierro desde 1980 hasta 2017. Su régimen es conocido por la represión política, la violación de derechos humanos y, sobre todo, la corrupción desenfrenada. Bajo su liderazgo, Mugabe y su círculo cercano desviaron miles de millones de dólares a cuentas personales. Las tierras fértiles fueron confiscadas y redistribuidas entre sus aliados, resultando en un colapso económico y una hiperinflación catastrófica. La riqueza acumulada por Mugabe contrasta fuertemente con la pobreza generalizada de su pueblo. A pesar de su derrocamiento, el legado de Mugabe sigue siendo una advertencia de los peligros del poder absoluto y la corrupción sin control. Mohamed Suharto. Mohamed Suharto, quien gobernó Indonesia durante más de 30 años, es un claro ejemplo de un líder cuya administración estuvo plagada de corrupción. Suharto utilizó su posición para enriquecer a su familia y amigos, amasando una fortuna personal estimada en miles de millones de dólares. El Orde Baru de Suharto, inicialmente celebrado por traer estabilidad a Indonesia, pronto se convirtió en sinónimo de nepotismo y desfalco. Los contratos gubernamentales eran otorgados a empresas controladas por sus hijos y socios cercanos, mientras que los recursos naturales del país fueron explotados sin beneficios significativos para la población. La caída de Suharto en 1998 dejó a Indonesia sumida en una crisis económica y social, evidenciando las profundas raíces de su corrupción. Antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. Richard Nixon. Richard Nixon, el 37º presidente de Estados Unidos, es infamemente conocido por el escándalo de Watergate, que llevó a su renuncia en 1974. El escándalo reveló un complejo entramado de espionaje, sobornos y obstrucción a la justicia, todos orquestados desde el más alto nivel del gobierno. Nixon y su administración utilizaron tácticas ilegales para asegurar su reelección, incluyendo la intervención telefónica de sus opositores políticos. Aunque Nixon nunca fue procesado gracias al perdón presidencial de su sucesor Gerald Ford, su caso se ha convertido en un ejemplo clásico de corrupción política y abuso de poder en la historia estadounidense. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas desde 1965 hasta 1986, convirtió su país en un símbolo de corrupción y autoritarismo. Junto a su esposa Imelda, Marcos saqueó las arcas del Estado, desviando hasta 10.000 millones de dólares a cuentas bancarias en el extranjero. Su régimen se caracterizó por la implementación de la ley marcial, la censura y la represión brutal de opositores. La revolución del poder popular finalmente derrocó a Marcos, pero el impacto de su gobierno corrupto dejó a Filipinas en una profunda crisis económica y social. La opulencia de la pareja presidencial, ejemplificada por la colección de zapatos de Imelda, sigue siendo un símbolo del despilfarro y la injusticia de su gobierno. José López Portillo. José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, es recordado por su administración profundamente corrupta durante una época de crisis económica. Portillo prometió defender el peso como un perro, pero su administración fue marcada por el aumento de la deuda externa, la devaluación de la moneda y la fuga de capitales. Su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción, donde se acusó a altos funcionarios de malversación de fondos públicos. Portillo dejó el poder en medio de una crisis económica devastadora, y su legado es visto como uno de los períodos más corruptos en la historia reciente de México. Nicolas Fouquet. Aunque no fue presidente, Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas de Luis XIV de Francia,
es un ejemplo clásico de corrupción en la historia. Fouquet utilizó su posición para enriquecerse personalmente, acumulando una inmensa fortuna y construyendo el lujoso castillo de Vaux-le-Vicomte. Su ostentación y su riqueza desmedida finalmente despertaron los celos del rey, quien lo arrestó y lo condenó a cadena perpetua. La caída de Fouquet es una lección sobre los peligros de la codicia y la corrupción dentro del gobierno. Fidel Castro. Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y presidente de Cuba durante casi 5 décadas, es una figura controvertida en la historia. Aunque muchos lo ven como un héroe revolucionario, otros destacan la corrupción y el autoritarismo de su régimen. Bajo Castro, la economía cubana estuvo marcada por el control estatal y la falta de transparencia, lo que permitió la malversación de fondos y la acumulación de riqueza por parte de la élite gobernante. La falta de libertades políticas y la represión de la disidencia también caracterizaron su gobierno, dejando un legado mixto de logros sociales y corrupción gubernamental. Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana de 1930 a 1960, Pino I, es conocido por su régimen dictatorial y profundamente corrupto. Trujillo acumuló una vasta fortuna a través de la explotación de recursos nacionales y el uso de empresas estatales para su beneficio personal. Su gobierno se caracterizó por la brutal represión de opositores, el control total del poder y el nepotismo. Trujillo fue finalmente asesinado en 1961, pero su dictadura dejó una marca indeleble en la historia del país, ejemplificando cómo la corrupción puede corromper todos los aspectos de la vida política y social. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu, líder de Rumanía desde 1965 hasta su ejecución en 1989, gobernó con un régimen de culto a la personalidad y corrupción extrema. Bajo su gobierno, Ceausescu y su esposa Elena amasaron una inmensa fortuna mientras el país sufría de pobreza y represión. La administración de Ceausescu se caracterizó por políticas económicas desastrosas, la construcción de proyectos faraónicos y la violación de derechos humanos. Su derrocamiento y ejecución fueron un final dramático para una era de opresión y corrupción que dejó a Rumanía en ruinas. François Duvalier. François Duvalier, conocido como Papa Doc, gobernó Haití de 1957 a 1971 con un régimen de terror y corrupción. Utilizó su fuerza paramilitar, los Tonton Macoutes, para mantener el poder a través de la violencia y la intimidación. Duvalier desvió millones de dólares de la ayuda extranjera y los fondos públicos, sumiendo al país en la miseria. Su gobierno se caracterizó por la explotación de recursos nacionales para beneficio personal y la represión brutal de cualquier oposición. La muerte de Duvalier en 1971 no trajo alivio a Haití, ya que su hijo, Jean-Claude Baby Doc Duvalier, continuó su legado de corrupción y dictadura. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994, es uno de los políticos más controvertidos en la historia moderna del país. Su administración estuvo marcada por privatizaciones masivas, muchas de las cuales beneficiaron a sus allegados y familiares. Los escándalos de corrupción y el incremento de la violencia criminal fueron características de su mandato. Tras dejar el cargo, Salinas fue vinculado a numerosos casos de enriquecimiento ilícito, incluyendo el desvío de fondos públicos y la protección de narcotraficantes. Su legado sigue siendo un tema de debate en México, ejemplificando el impacto de la corrupción en el desarrollo del país. Miguel Juárez Celman. Miguel Juárez Celman, presidente de Argentina de 1886 a 1890, es conocido por la corrupción y el nepotismo que caracterizaron su gobierno. Durante su administración, Juárez Celman favoreció a sus amigos y familiares en la asignación de contratos gubernamentales y concesiones de tierras, lo que llevó a una profunda crisis económica. Su gestión culminó en la Revolución del Parque de 1890, un levantamiento popular que forzó su renuncia. La presidencia de Juárez Celman dejó un legado de corrupción y mala gestión que afectó profundamente el desarrollo político y económico de Argentina. Antonio Guzmán Blanco.
Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en 3 ocasiones durante el siglo XIX, es conocido por su gobierno dictatorial y corrupto. Utilizó su poder para enriquecerse y manipular el sistema político, favoreciendo a sus aliados y consolidando su influencia. La corrupción generalizada y el despilfarro de recursos públicos fueron características de su administración. Aunque intentó modernizar el país, su legado está manchado por las prácticas corruptas que definieron su gobierno. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, dictador de Zaire desde 1965 hasta 1997, es un ejemplo de corrupción y despilfarro en África. Su régimen se caracterizó por la acumulación de riqueza personal y el saqueo de recursos nacionales, mientras el país enfrentaba pobreza y caos. La corrupción y el despilfarro fueron una constante en su administración, con una economía devastada y una infraestructura en colapso tras su caída en 1997. Sani Abacha. Sani Abacha, dictador de Nigeria desde 1993 hasta su muerte en 1998, es conocido por el saqueo masivo de las arcas del Estado. Durante su régimen se estima que desvió hasta $5.000 millones a cuentas privadas. Su administración estuvo marcada por la corrupción sistemática y la opresión política, con un sistema en el que el dinero del pueblo se utilizaba para beneficio personal y control político. Tras su muerte, se descubrieron enormes sumas de dinero ocultas en cuentas bancarias internacionales, dejando un legado de corrupción y destrucción en Nigeria. ¿Cuál de estos presidentes crees que tuvo el impacto más devastador en su país debido a su corrupción? ¿Hay algún otro líder corrupto en la historia que consideras debería estar en esta lista? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los momentos más oscuros del poder y la corrupción. Si te ha sorprendido la magnitud de la corrupción de estos líderes, no olvides darle like al video y suscribirte para estar al tanto de más contenido fascinante y revelador. Hasta la próxima, curiosos del mundo.